Estamos de vuelta y es el tema transversal al programa del día de hoy. Te contábamos que los directores de las entidades periodísticas más importantes del país están llegando a la provincia para ser parte de una nueva asamblea de ADEPA. ¿Qué es ADEPA? ¿Por qué es importante también involucrarse en estos temas que se van a discutir, que son importantes para los periodistas, pero también para vos? De eso vamos a hablar. No con Mauricio, que obviamente nos puede hablar mucho al respecto, pero alguien que nos puede hablar también desde otro punto de vista como presidente justamente de ADEPA, Daniel Dessain. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir, director también de la Gaceta de Tucumán. Así es. Una asamblea que viene en un contexto también tenido por elecciones, no sé, ya me vas a decir vos, pero una crisis también del periodismo con nuevas tecnologías, nuevas plataformas, otras cuestiones no a las cuales adaptarse. Sí, las asambleas de ADEPA son el momento para repasar todo lo que hicimos durante el año, para proyectar lo que tenemos hacia adelante, y ahí se mezclan cuestiones, se mezcla la libertad de prensa, que es nuestra gran meta por la que nació esta organización que ya tiene 61 años, pero también la sustentabilidad de la industria, los cambios dentro del periodismo, pero también lo que ocurre en nuestro país a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, y esta asamblea va a tener un poco de todo eso. Vamos a tener un analista político como Marcos Novaro, un analista económico como Fausto Espotorno, especialistas en inteligencia artificial que vienen del exterior, van a venir representantes de Google, por ejemplo, para hablarnos sobre qué podemos hacer con herramientas tecnológicas como las que cuentan las grandes plataformas desde el periodismo, cómo usar los datos, por ejemplo, ¿no? Bueno, analizar todos los caminos, los cambios, los desafíos que tenemos por delante, donde se mezclan todas las cuestiones que afligen a la sociedad. Y bueno, estamos, como bien decís, en tiempos preelectorales, muy movidos, con muchísima incertidumbre, con muchísimos cambios respecto de lo que veníamos pensando algunos meses detrás respecto del escenario político y económico, con gran aceleración. Y bueno, todos estos condimentos van a estar presentes aquí en San Juan. Muchos desafíos para el periodismo, desde las nuevas tecnologías, pero también lo que tiene que ver con lo social, ¿no? Cuando mucha gente cuestiona el periodismo, cuando piensa, ¿por qué voy a leer tal diario si hoy en día quizás en las redes sociales me entero de todo? ¿Por qué voy a contratar a un periodista si yo a la inteligencia artificial le digo escribirme una nota de tal cosa y me la escribe, ¿no? También en ese sentido la profesión está muy, no sé si debilitada, pero sí cuestionada, sí se enfrenta a grandes desafíos. El periodismo ha perdido algunos viejos privilegios, ¿no? Ya las primicias no la dan los periodistas. Todos tenemos en nuestras manos, a través de nuestros celulares, la posibilidad de registrar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Pero sí hay otros elementos que son revalorizados. La vieja función de chequear la información, de procesarla, de interpretarla, de contextualizarla, de jerarquizarla. Es decir, hace 25 años, en la era pre-internet, vivíamos en un escenario, en un mundo de escasez informativa. Teníamos escasos herramientas, canales para informarnos. Hoy tenemos una saturación de contenidos periodísticos y extraperiodísticos, de información falsa, ¿no? Entonces, primero hay que distinguir lo verdadero de lo falso. Eso tan elemental hoy tiene un valor superlativo, sobre todo en contextos donde la ciudadanía tiene que tomar grandes decisiones, como es frente a una elección trascendental como la que enfrentamos en estos tiempos, pero también luego todo lo otro, ¿no? Empezar a matizar, a filtrar, a procesar todos los contenidos que tenemos, a tratar de establecer qué es lo accesorio y qué es lo principal. Esas viejas funciones del periodismo hoy son quizás más importantes que antes, ¿no? Entonces, hoy hay tanta información, claro, que sabemos quizás que un chino creó un inodoro doble, pero no sabemos realmente lo que pasa quizás aquí en nuestra provincia, en nuestra comuna. Nos perdemos mucho en ese mar de saturación de información y de contenidos de todo tipo, y necesitamos elementos de orientación, ¿no? Brújulas, ¿no? Por un lado, ciertos elementos preventivos para no perdernos a través de la desinformación, o elementos secundarios a la hora de tomar decisiones en los más distintos órdenes de nuestra vida. Y el periodismo nos ofrece esa gran función. Bueno, proponernos cada día, estos son los grandes temas que tenemos que pensar en este día, en los días que vienen, en las semanas, en los meses que vienen, ¿no? Esta es la forma que nosotros proponemos para ordenar esos temas, y estos son los temas que proponemos que la sociedad discuta. En definitiva, lo que hace el periodismo es proponer, brindar elementos para el gran debate público, que es la esencia de toda democracia, ¿no? Sin esa función del periodismo, sin ese debate, sin ese diálogo, ¿no? Sin esa discusión, que a veces tiene elementos confrontativos, pero que finalmente nos ayuda
a arribar a consensos para establecer rumbos, ¿no? Y políticas de Estado dentro de un país. Bueno, para todo eso es necesario este gran diálogo de la sociedad y el periodismo hace este gran aporte. No hay verdadera democracia, no hay una democracia plena sin un periodismo vivo y vigoroso. Y esas son las cosas que defendemos desde ADEPA. Vos es que se viene hablando, y a veces me pasa que escucho un canal de televisión de Buenos Aires y un personaje es buenísimo, ¿no? Y cambiás y ese mismo personaje ante la misma situación es malísimo. ¿Qué papel va a tener que tomar el periodismo después del 22 de octubre o de noviembre, ¿no? Si en el caso de que hay un balotaje? Porque da la sensación que los tres candidatos a presidente tienen visiones diferentes de cuál va a ser su trato con el periodismo y por ende su trato de cómo quieren que la gente se entere de las cosas, ¿no? Bueno, por un lado tenemos la grieta, ¿no? La famosa grieta, la gran división, el gran enfrentamiento entre la sociedad que viene hace muchos años, ¿no? Que está ligada a otros tiempos, pero que sigue actuando en el presente y del cual el periodismo no logra abstraerse, ¿no? Aparece el denominado periodismo militante, que es un periodismo deformado, porque subordina, ¿no?, la función periodística a ideas previas, ideología, ¿no? ¿no? A ideologías previas, a posiciones políticas, y deja de cumplir muchas veces esa función central que requiere el periodismo, que tome cierta distancia, ¿no? Que cumpla con los estándares del oficio, que diga, bueno, estos son los hechos, y esta es mi opinión. Distinguir la información de la opinión es una de las tareas fundamentales y una de las normas básicas de la ética periodística. Ahora, lo que decís de los candidatos, la gran novedad es la irrupción de Javier Milei, ¿no? Hemos pasado un escenario bipartidista se cumple 40 años de democracia, desde el 83 hasta el 2001, y desde el 2001 hasta ahora tuvimos un bicoalicionismo, dos coaliciones que se llevaban el 80% de los votos. A partir de las PASO hay un tercer actor, que es Javier Milei, que ha cambiado probablemente hacia adelante la forma en que entendíamos la política, la forma de analizarlo, los parámetros. Fue una sorpresa porque estaba fuera de los sondeos que teníamos, aparecía tercero. Nadie creía que iba a estar ahí. Nadie creía que iba a estar ahí, ni siquiera él. Entonces fue una sorpresa para todos. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos para tratar de medir el estado de ánimo, lo que piensa la gente, la posibilidad del voto, son insuficientes. Hay todo un área de la realidad opaca, que no la podemos detectar bien, no la podemos medir bien. Es gente muchas veces despolitizada, desinteresada de los temas tradicionales, mucha gente joven, ahí Milei tiene un porcentaje amplísimo de los votos, ¿no? O gente que nos expresa por los canales habituales donde los medios tratamos de establecer qué está ocurriendo con la realidad. Por eso fue una sorpresa. Algo que parece que iba a ser un temblor fue un terremoto, que ha cambiado la forma de analizar la realidad. Y este candidato Milei tiene, desde el punto de vista de las formas, ¿no?, un tono muy fuerte, grandes críticas a los periodistas, propone una gran desintermediación, acabar con las cosas, ¿no?, destruir mucho de la política tradicional, pero también del papel de los medios, acusa a los periodistas de corrupción, ¿no? Y en el periodismo, como en todos los oficios del mundo, hay de todo, ¿no? Hay periodistas corruptos, hay periodistas honestos, pero no se puede desconocer el papel que ha jugado el periodismo en estas décadas de democracia y no se puede generalizar, ¿no? Milei, una de las cosas, ¿no?, de las que se jacta es haber ganado sin utilizar a los medios de comunicación, algo que a mi entender no es cierto, quizás en el último tiempo, pero se lo conoció en programas de debate, pero él lo que quiere es saltar justamente a los medios. ¿Se puede llegar a la gente a través de las redes sociales nada más? A ver, Milei es un candidato que sí ha eludido los sistemas de intermediación tradicionales. Cualquier consultor político decía, para tener una candidatura presidencial competitiva se necesitan decenas de millones de dólares, 100 millones de dólares, se hablaban 50 por lo menos. Se necesitan 100.000 fiscales para controlar la elección, se necesita presencia en todo el territorio de la nación, se necesita que el candidato recorra. Bueno, Milei no hizo nada de eso. Se necesita un discurso estructurado, cuidadoso, ¿no?, una campaña muy armada. Milei rompió con todo eso. Ahora, Milei es un producto televisivo, es un producto de los medios amplificado por las redes, ¿no? Pero no hubiera llegado sin esa presencia que fue masiva. Uno ahora empieza a recorrer la cantidad de minutos que tuvo Milei. Fue el político con más minutos de los últimos 3 años, ¿no? A ver, todos los recortes que se ven reels en redes sociales son de las entrevistas que dio en televisión. Bueno, incluso, de hecho, si los medios a los que él ataca después terminan levantando las cosas que él hace en redes sociales, donde se termina magnificando y dándole hasta una cuestión de seriedad a lo que él ha dicho en redes sociales.
Pero también ha sucedido eso, ¿no? Ahí nos tenemos que remitir, porque es un hecho nuevo en la Argentina, a fenómenos como el de Trump, a fenómenos como el de Bolsonaro, ¿no? Los nuevos políticos, los outsiders, los que vienen por partidos nuevos, ¿no? Con estructuras nuevas, con estilos novedosos. Y efectivamente allí lo que vemos con Milei es que se ha dado la lógica del rating. Muchos cuando ganó Trump, desde los medios de comunicación se cuestionaron, bueno, nosotros lo fabricamos, nosotros le dimos la visibilidad que tiene, el lugar. ¿Por qué? Porque entramos en la lógica del rating, ¿no? En la lógica de la generación de audiencia, porque son políticos casualmente muy disruptivos, ¿no? Hostiles muchas veces con mucho de lo establecido. Eso genera desde ya audiencia, pero no se supo en su momento medir y se cruzaron muchos límites, ¿no? Se toleraron muchos abusos. Daniel, ¿cuánto entonces de lo que hoy es Milei es culpa de los medios también, no? Hay mucha responsabilidad. Yo creo que lo que faltó es advertir el fenómeno en su dimensión y en sus riesgos a tiempo, ¿no? No aceptar, a Milei se le aceptaba de todo porque medía, ¿no? Sí. Entonces en el minuto a minuto de la televisión, bueno, si estaba en el canal 1, el canal 2 perdía porque el 1 lo tenía Milei, ¿no? Entonces no se lo querían perder y Milei decía, bueno, pero yo voy, pero no me pregunten de tal tema, o no me sienten con tal o cual, o quiero tal o cual cosa. Y eso atenta contra los estándares periodísticos, contra las normas básicas de ética periodística. Uno no se puede dejar imponer la agenda de hablar de tal o cual cosa o darle protagonismo porque lo exige el candidato. Y eso es lo que empezamos a ver ahora, ¿no? Diego Seidman hace poco contó que en el programa de TN había exigido la lista de invitados y dijo, no, con estos invitados no voy. Claro. A mi diario le pasó. Él pidió que no le preguntaran sobre 3 temas. Nosotros dijimos, no vamos a dejar que nos arme la entrevista, que nos digan qué se puede o no se puede preguntar, porque es un político que da rating, ¿no? Entonces, bueno, recién ahora, tardíamente quizá, advertimos desde el periodismo que hay cosas que no se le tendrían que haber dejado pasar a Milei. Una cantidad de agravios, ¿no? De insultos, en un clima muy complicado. Vemos que las agresiones a los periodistas aumentan, sobre todo a muchos periodistas ligados al kirchnerismo, ¿no? Empiezan a tener incidentes en la calle, una cantidad de hostigamientos. Bueno, es muy peligroso. Agraviar, insultar, ¿no? Tratar de amedrentar, estigmatizar, señalar con el dedo a la prensa desde una candidatura política y mucho más desde el poder. Si Milei llega a ser presidente, ya lo hemos vivido acá con otros gobernantes, cuando desde el poder se señala, ¿no? En esa asimetría de poder a un periodista individualmente o a un medio individualmente, lo que corre riesgo es el equilibrio democrático. Daniel, un poco de lo que estás hablando también me lleva a esta pregunta y tiene que ver con lo mismo que estamos hablando del descreimiento, de la crisis que tiene la política y que llevó quizás a un primer lugar a un candidato como Milei. También lo sufre de alguna manera el periodismo luego de una etapa donde el periodismo militante era el que estaba todo el tiempo en la televisión y la gente quizás le deja de creer al periodista. Cree más al influencer, al que le dice algo en redes sociales que al periodista. ¿Es parte también de las discusiones de la institución hablar de cómo recuperar esa credibilidad? Es una crisis global, es algo que pasa en todo el mundo, pero es una crisis que tiene particularidades en un país como el nuestro porque estamos dentro de otra crisis, de una crisis económica, de una crisis política, en la que lo que sufre es la credibilidad de todas las instituciones. La gente está harta de todo y no le queda nada. Claro, de todo lo estructurado, de todo lo conocido, de todo lo que es asociado con el pasado, entonces apuesta a lo nuevo, aunque lo nuevo implique un gran estallido, ¿no? Uno ve en una cantidad de entrevistas a votantes de Milei y dice, bueno, y si se destruye todo, que se destruya todo, sobre eso vamos a reconstruir, lo cual es muy peligroso, porque un país que tiene la situación nuestra puede caer mucho más, ¿no? Entonces esta idea que después del apocalipsis habrá un resurgimiento extraordinario es riesgosa, en parte por la memoria histórica. La Argentina nunca tuvo una dirigencia suficientemente madura para solucionar sus problemas a tiempo. Los problemas se solucionaron después de estallidos, ¿no? Hiperinflación en el 89, la crisis de la convertibilidad en el 2001, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es como que no podemos sentarnos en una mesa, la dirigencia, la ciudadanía, y tratar de tomar decisiones maduras y atacar los problemas a tiempo. Tenemos que dejar que escalen hasta que finalmente explota se inicia algo nuevo, que a veces por circunstancias externas como fueron los cambios de los precios de los commodities a partir del 2002-2003, la Argentina rebotó, pero no necesariamente va a ser así. Entonces, es muy riesgoso esta idea de la motosierra, de prender fuego, de romper todo, porque después no se sabe qué se puede reconstruir y qué cosas muy valiosas que sí tiene la Argentina, como su sistema institucional, puede quedar gravemente dañado. En esta asamblea de ADEPA que arranca el miércoles, se va a tener que hablar, digo, y los periodistas vamos a tener que empezar a hablar de
cambiar el discurso a la hora de comunicar, porque da la sensación que como lo veníamos haciendo no alcanza, porque nos ganan las redes sociales, nos ganan los influencers, nos ganan los Milei, digo, porque pasó Javier Milei, pero van a haber otros, supongo, ¿no? Digo, de ser más simples a la hora de comunicar, de ir más al llano, de buscar quizás lo que la gente quiere, de conocer mejor a la audiencia. Hay que hacer un cambio definitivo y volcarse a lo que ellos están pidiendo. Hay que revisar, el periodismo siempre debe revisar su oficio, ¿no? Primero, ya no podemos dar cátedra, ya no podemos hablar desde la distancia, hay que acercarse al público, ver qué le interesa, establecer un diálogo, no dictar una lección, y eso requiere aptitudes distintas, miradas diferentes, lenguajes distintos, pero también hay que tener cuidado porque el periodismo necesita independencia, ¿no? Necesita independencia de la política, del poder, independencia económica, tener sustentabilidad para sostener sus ideas, para sostener su independencia editorial en base a esa autonomía, pero también independencia de la demagogia del público. Si el público quiere gritos de Milei, bueno, eso es lo que el periodismo no está para eso. Bien. ¿No? Ahora, perdón, Ana, con relación a eso, ¿no? Supongo que pasa en las provincias del interior, sobre todo quizás más que en otros lugares, esto de la independencia de los medios de comunicación con los gobiernos de turno. Es decir, es una situación hasta difícil de llevar, porque hay que aclarar, digo, son medios de comunicación, la misión es informar, pero también son empresas que tienen que pagar sueldos, que tienen que cubrir un montón de gastos, y ahí hay una situación que a veces no termina siendo pareja entre el gobierno y los medios, ¿no? Hay que recordar y entender que no hay periodismo sin empresas periodísticas, ¿no? Necesitan estructuras, el periodismo necesita organizaciones, redacciones, articulaciones, miradas diversas que convergen sobre la realidad, ¿no? Tratar de cubrir los distintos aspectos que preocupan a la sociedad y dotarlos de los elementos que necesitan para tomar decisiones colectivas e individuales. Y eso requiere estructuras, y esas estructuras requieren financiamiento, y muchas veces los gobiernos se aprovechan de la debilidad de las empresas periodísticas, o a veces hay empresarios periodísticos que se acomodan, ¿no?, al poder de turno para poder desempeñar ciertas actividades. El problema es cuando se subordina la línea editorial a ese condicionamiento, ¿no? Por eso es muy importante tener fuentes de ingresos diversificadas, tener autonomía propia, cumplir con los estándares periodísticos, ¿no? Denunciar al poder cuando comete esos atropellos. Parte de las críticas fundadas que se hacen desde sectores como el de Milei tiene que ver con algunas de esas distorsiones, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Kirchner en particular hubo muchos de esos mecanismos, ¿no? Medios que nacieron al amparo de la pauta del kirchnerismo. Y otros asfixiados, ¿no? Otros asfixiados, claro, cortes, el uso de la pauta como zanahoria o garrote, ¿no? Como premio castigo, el uso de una cantidad de herramientas jurídicas, ¿no? Y de presiones de todo tipo para intimidar, para amedrentar, ¿no? Para condicionar, para estimular ciertas líneas. Siempre hay que estar atentos a eso, y cuando afloran estas críticas y en momentos críticos, el periodismo tiene que redoblar esos esfuerzos. Es más difícil porque la crisis económica toca también al periodismo, por supuesto que bajan los ingresos, le baja la publicidad, ¿no? Pero también la necesidad que tiene la sociedad de ese periodismo que haga un aporte para enriquecer a la vida democrática. ¿Las crisis económicas influyen en la capacidad de los medios a la hora de comunicar, de ser más libres? Por ejemplo, un país como el nuestro, pobre, con crisis frecuentemente económicas, ¿es menos libre a la hora de informar que un país más rico, o no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver, y siempre hay que tener una mirada que no es evidente para el público en general sobre la salud del sector periodístico respecto de la posibilidad de sustentarse económicamente, ¿no? Entonces, en mercados más amplios, más ricos, con mayores niveles de publicidad, los mercados desarrollados tienen en términos porcentuales 4 u 8 veces más puntos del PBI en inversión publicitaria que los menos desarrollados, ¿no? Entonces, casualmente allí el periodismo tiene mucha más vitalidad. Pero también tiene otros desafíos, que a veces en esos mercados desarrollados son más intensos que los nuestros, o lo miramos a cierto tiempo de distancia, que es, por ejemplo, la acción de las plataformas tecnológicas, ¿no? Gran parte de la publicidad ha migrado en un porcentaje altísimo, ¿no?, en los últimos años de los medios tradicionales a las redes sociales, a los grandes buscadores, a Google, ¿no? Es una batalla que actualmente es una gran batalla, ¿no? Y es una batalla de amigos-enemigos. En ADEPA vamos a tener, por ejemplo, los representantes de Google, ¿no?, que son socios, además, institucionales de ADEPA, en otra condición diferente a la de los medios.
hacemos muchas cosas juntos, pero también tenemos grandes disputas. Seguimos lo que pasa en el mundo, hay regulaciones, hay medidas judiciales por un lado estableciendo multas. Estos buscadores, estas redes sociales, deberían, darle más ingresos a los medios de comunicación. Esa es una discusión que hay que dar. Es una discusión que estamos dando, es una discusión que ya ha tenido resultados. En la Argentina hay 140 medios, por ejemplo, que Google o Meta, Facebook, les pagan por sus contenidos, ¿no? Es un gran primer paso, pero es insuficiente, porque le pagan por ciertos contenidos. Claro. Y ellos usan la inmensa mayoría de nuestros contenidos para generar una cantidad de beneficios publicitarios por un lado, ¿no? De credibilidad, de contextualización, etcétera, porque los contenidos periodísticos son demandados por los usuarios de los buscadores, por los de las redes, etcétera, etcétera. Así que sí, esa pelea la seguimos dando. La Argentina ha sido un pionero, ha sido uno de los primeros 8 países en el mundo que tuvo acuerdos por remuneraciones con Google y luego con Facebook, y uno de los 2 primeros junto con Brasil de América Latina, ¿no? Entonces hay una cantidad de antecedentes, la discusión está, los modelos están, las negociaciones privadas son una alternativa, pero también la regulación, las regulaciones inteligentes, lo decimos desde el lado de los medios, pero también lo dicen desde el lado de las plataformas, así que es una de las grandes discusiones hacia adelante, ¿no? Bueno, sería un tipo de ingresos, ¿no?, que fortalecería la independencia de los medios, porque te pagarían o tendrías ingresos por la calidad de tu contenido y no por el amiguismo por tal o cual partido. Tal cual, muy importante, sobre todo para limpiar el ecosistema digital que atraviesa todas nuestras vidas, que está muy polucionado por el terreno fértil que dejan las grandes plataformas. Porque las grandes plataformas estimulan en gran medida la desinformación, los discursos de odio, la polarización de las sociedades, la fragmentación, ¿no?, de nuestras comunidades. Y el periodismo trata de reparar eso, proponiendo y proveyendo información de calidad, tratando de estimular el debate, ¿no?, de tender puentes a partir de una discusión razonable entre los miembros de una sociedad. Bueno, es la vacuna, por un lado, para prevenir los males que trae Internet y las grandes plataformas como motores de esta dinámica, pero también es el remedio, ¿no? Cuando ya se contaminó, bueno, ¿cómo hacemos para limpiar, para filtrar un poco este escenario? Con periodismo. Cuántas discusiones, ¿no?, en una organización que tiene 61 años y cómo ha tenido que irse adaptando, y hoy estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de plataformas como Google y cuántas otras cosas que tienen que ver con el contexto actual. De todo esto se va a hablar a partir del miércoles, acá en San Juan. Así será. Un gusto tenerte, Daniel, te tendríamos toda la tarde aquí. E invitamos también a nuestros colegas, periodistas y estudiantes. El próximo jueves va a haber justamente charlas específicas para ellos, a anotarse. La última preguntita, más que nada, es para fortalecer la conversación que hoy estamos teniendo con nuestros televidentes, que tiene que ver con la libertad de prensa. ¿Por qué es importante en la actualidad? En la actualidad y siempre, desde los inicios de nuestra vida constitucional, siempre la libertad de prensa tuvo un tratamiento jurídico preferencial. Es la piedra angular de nuestra democracia, ¿no? Sin ese diálogo que la prensa impulsa, propone, ¿no?, a través de la verificación de ciertos temas, del control al poder, ¿no? La democracia no es viable. No podemos tener democracias sin libertad de prensa. Es la libertad sobre la que se apoyan el resto de las libertades. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes. Un placer. Gusto tenerte aquí en Yo Te Invito. Nos vamos a un breve corte y ya seguimos con mucho más Yo Te Invito.